Más de 1000 años antes de nuestro presente, la humanidad estaba comenzando a formar una vida. Apenas estaban aprendiendo a sobrevivir en un mundo aún más complicado y tumultuoso que el de ahora. Aún faltaba mucho por explorar su pensamiento, pero sabían qué hacer con lo que tenían en mano y en esos entonces, aunque no eran capaces de racionalizarlo del todo, aún mantenían principios como el honor y la lealtad, mientras, juntos o separados, buscaban mantenerse en un mundo difícil. Desde sobrevivir a los fríos inviernos, mientras buscaban pieles de animales o hacer una fogata para estar calientes del frío, hasta salir constantemente a cazar animales para alimentarse, la vida del hombre en el pasado fue una vida que, pese a lo dura que era, pudieron usar sus ingenios primales y sobrevivir, unidos o en grupo. Esta es la historia de uno de esos grupos. Más exactamente de su líder, quien como todos empezó siendo nadie. Un joven de la tribu de los hombres del norte, el cual se destacaba por su destreza y estrategia, siendo el más inteligente de su grupo y a quien acudían sus compañeros cuando no sabían qué hacer. Era casi su líder. Siendo el responsable de entregar alimento a su hogar y a su gente, habiendo sido entrenado por el primer líder, un cazador que le enseñó lo importante de cazar, pero también principios como el honor y la compasión. Pero aún sabía que le faltaba hacer una prueba para convertirse en el líder de su tribu por completo. Esta vez, los días de cazar aves, peces o jabalíes se habían acabado y ahora tenía que ir por algo más grande. Sabía a dónde ir. A dónde había una manada de mamuts alimentándose en la colina cercana. Aquellos seres enormes que siempre significaron un reto para el pueblo, porque su gran tamaño y su resistencia los había hecho principales objetivos difíciles. Él sabía que su gente había pasado hambruna y frío, y los animales que cazaban como dientes de sable o rinocerontes lanudos no eran suficientes para el pueblo, por lo que sabía que con un mamut sería suficiente. Por lo que armaron una estrategia, pero tenían que ser cuidadosos, porque los mamuts en manada podrían matarlos, aunque él propuso una idea. Iban a ahuyentarlos y llevarlos lejos para que, cuando todos se escaparan, uno quedará atrás y a ese, lo matarían. Y así lo hicieron. Persiguieron a los mamuts, hasta que la manada entera de animales escaparon, menos uno que era un poco más robusto que los otros, al que consiguieron asesinar y, con cantos de alegría, llevarlo entre todos, a la tribu. Una pacífica colina donde hombres y mujeres habían construido hogares y se mantenían como podían, y miraban con incredulidad al gran mamut que tenían como recompensa. Ahí, el joven cazador se proclamó como quien había logrado tal hazaña y, ganándose el respeto del pueblo, lo proclamaron como su líder. El primer líder, su viejo mentor y guía, y se enorgullecía de ver cómo su joven pupilo se había convertido en un hombre que podía guiarlos, saludándolo ya no como el muchacho al que entrenó, sino como el líder en que se convirtió. Y ahí, en medio de la preparación del mamut para alimentar a la gente de su pueblo, y mientras cortaban su piel para cubrir con ella a los niños y ancianos que tenían frío, él la miró. A una joven que, al mirarlo también, sintieron esa conexión, ese palpitar que, aunque aún no conocían el amor y lo complejo que era, lo pudieron sentir y confirmar, y esa misma noche, el nuevo líder ahora tenía una pareja con quien pasar el resto de su vida. Incluso esa misma noche, el líder le dio a su nueva mujer, un objeto que había tenido desde hacía mucho tiempo. Un pequeño diamante, el cual, ellos no veían como algo que obtener o envidiar, sino como un tesoro, y para el líder, su más grande tesoro encontrado en sus cacerías, sería dado a la mujer que más quería. El tiempo pasó, las estaciones vinieron y se fueron, las cacerías iban mejor y no faltaba más para el pueblo que tantos años buscaba alimentarse. Claro que habían problemas, como todo en la vida, pero siempre conseguían resolverlos. Y el joven líder, ahora era un hombre y su mujer ahora estaba esperando un hijo al cual, estaría dispuesto a enseñarle todo lo que sabía y que esperaba para cuidar junto a la mujer que más quería en el mundo, y ante todo, al pueblo que tanto quería y por el que daría su vida. Mientras veía como su sueño de un pueblo que crecía y que ya no tendría que preocuparse por cosas como la comida o el agua estaba formándose poco a poco. Pero, incluso en el pasado, la vida jamás deja de ser justa, y los planes, por muy hermosos que se escuchan al pensarlos o verlos formarse, a veces no se terminan de concretar. Y aquí es donde entra la muerte de los sueños. Los sueños siempre han sido una realidad en la que queremos vivir, pero que, la misma vida, puede destruir con los hechos que vendrán. Y eso fue lo que pasó. La muerte del sueño de una familia feliz y de un pueblo agradecido y próspero. Una tarde tormentosa, una nueva cacería se había hecho, una donde el líder ahora había ido para enseñar a los jóvenes, quienes habían matado a un mamut en conmemoración al acto que hizo años atrás.
Pero cuando entre todos llevaron al mamut para entregarlo al pueblo, una vista terrorífica se puso ante ellos. Mientras el líder contemplaba con terror y dolor lo que ahora estaba ante sus ojos. Su hogar había sido quemado y destruido. La lluvia había calmado un poco el fuego, pero las llamas habían cubierto aquella colina ahora convertida en un páramo infernal donde todo lo que había pereció. Los cultivos habían sido destruidos y las casas estaban arruinadas. Sin más, todos se dirigieron rápidamente al lugar, pensando esencialmente en el bienestar de sus familias. Pero al ver todo el lugar, terminaron por derrumbarse ante lo que estaba enfrente de sus ojos. Sus familias habían sido asesinadas o calcinadas por el fuego. Y la pobre mujer del líder, había perdido el diamante que tenía colgando de su cuello y había sido herida de muerte en el estómago. Perdiendo también a su bebé. Muchos rompieron a llorar al ver a sus familias y amigos muertos, pero el líder, se hincó, lloró y gritó, porque el dolor siempre abruma en un mundo tan cruel, pero aún más para quien debió estar ahí y no estuvo. Sin más dejaron el pueblo, la imagen de la gente con la que habían jugado, comido y reído desde que eran niños, ya no existía y era insoportable ver los cuerpos y el hedor de carne quemada alrededor de un pueblo que siempre tuvo paz. Y a estos hombres una oscuridad los abrazó, una sensación punzante de preguntarse quién infiernos había hecho semejante atrocidad. ¿Por qué lo hizo? Y la certeza de que, si alguien hizo esto, ahora se la van a pagar. Porque la maldad existe desde tiempos inmemorables, la maldad es capaz de entrar, incluso en las personas más bondadosas y generosas posibles. Y en una mala situación, la maldad es la que despierta emociones y pensamientos que nublan el raciocinio y los principios. Como una aguja que toma lo mejor de las personas para cometer actos atroces. Y aquí es donde nace la venganza. El castigo que todo ser infringe ante quien lo ha herido. Y eso hicieron estos hombres, que pensaron siempre en la compasión y el honor, ahora habían sido consumidos por el deseo de que, quien sea que les haya hecho esto, se los va a pagar. Porque esto no es como un ataque de un dientes de sable, quien sea que les haya hecho esto, lo hizo con un propósito y con la intención de hacer el mal, y ahora se lo iban a devolver. Y este impulso los hizo buscar, en especial al líder, quien, astuto como siempre, pudo percatarse de que, torpemente, habían intentando esconder las huellas de sus pisadas. Por lo que, junto a sus hombres harían una cacería, solo que en esta, su recompensa sería la satisfacción de ver a quienes los hirieron sufrir. El camino fue largo y angustioso, un camino repleto de obstáculos, donde incluso, encontraron otros pueblos que no tuvieron la misma suerte que ellos y que habían sido destruidos de la misma manera, así como las necesidades básicas del hambre, la sed o el frío, necesidades que se hacían irrelevantes cuando pensaban en su venganza, donde comenzaron a matar a quienes veían en los pueblos, y si no decían nada de quiénes eran o por qué habían venido, los mataban sin piedad. Poco a poco, perdiendo esos principios con los que crecieron y se forjaron. Fue cuando llegaron a un pueblo incinerado, donde habían visto a un hombre más viejo que ellos, herido de muerte de uno de los hombres que estaban ahí, se acercaron a él, preguntándole de manera impaciente e impetuosa a dónde habían ido. El hombre, aterrado por el comportamiento de los cazadores y el líder, les señaló hacia dónde habían ido, aunque ni siquiera les importó llevarlo con ellos y lo dejaron a su suerte, para morir. Fue cuando después de varios días, habían llegado a donde estaban los hombres que habían hecho esto, de lejos habían visto cómo llegaron con antorchas a otro pueblo a la lejanía y ahí los vieron, eran hombres con pieles de animales y collares hechos con dientes de algunos, podían reconocer que tenían algunos de dientes de sable. Su líder era el jefe maligno del noreste, un hombre que había traído consigo a algunas mujeres, hombres y ancianos a la fuerza, probablemente de los otros pueblos que arrasaron y cosas de otros pueblos que se habían llevado como trofeos para saciar su sed de poder. Entre ellos, el líder reconoció el diamante que le había dado a su esposa fallecida. Pero antes de que el jefe diera la orden de incinerar al pueblo, el líder y sus cazadores intervinieron para atacarlos y evitar que esto pudiera suceder. El peor error del jefe del noreste y de sus hombres fue pensar que tan pocos hombres podrían vencerlos, pero les demostraron que no eran cualquiera, sino cazadores que sabían usar sus lanzas y sus armas hechas con madera y roca, que tenían tácticas de ataque, y que contaban con un líder ingenioso que sabía los puntos a donde atacar. Sufrieron bajas tanto el líder como el jefe maligno, perdieron a algunos de sus hombres, pero, los hombres del líder del norte que siguieron en pie, tenían un deseo de venganza, que los hizo olvidar sus códigos de pelea al punto de atacarlos por la espalda y asesinarlos, aun cuando estos ya se habían rendido. Incluso las personas del pueblo que iban a destruir vieron con terror e incredulidad el conflicto.
El líder del norte y el jefe del noreste habían peleado, dejando de lado sus armas y enfrentándose cuerpo a cuerpo. El jefe era un hombre tosco y fornido, sus golpes habían dejado muy malherido al líder, quien sentía que no podía más, porque el jefe era un buen contrincante y ahora lo tenía con su pie aplastándole la cara en el suelo. Hasta que pensó en todo lo que perdió. En su esposa y en ese hijo que jamás podría nacer por culpa de ese hombre. De ese maldito hombre. Entonces, el líder decide. Decide que no va a morir ahí. Decide que su venganza se va a completar. Y decide que tanto él como sus hombres, que perdieron a la gente que más amaba, ahora tendrían la oportunidad de vengarse. Por lo que, con esta decisión en mente, tomaría la roca puntiaguda de su lanza y se la clavaría al jefe, que estaba distraído burlándose de que su oponente no era nada para él, en el talón. Ahora el líder se había levantado y atacado sin piedad al hombre que le arrebató todo. Esta vez tenía ventaja sobre él. Golpeándolo con sus puños hasta hacerlo sangrar, tomando su arma de roca y golpearlo con ella en la cara, dejando al jefe ciego de un ojo, para finalmente, romperle las manos con la misma hasta que quedarán inútiles. Su más leal amigo le había dado su lanza y con ella, ahora el líder tenía en sus pies al jefe, que había perdido su postura arrogante e imponente, ahora solo era un hombre indefenso, vencido y asustado. El jefe del noreste era un hombre que, siempre buscó poder y logros, un hombre que tenía la mente en sí mismo y no en los demás, era un líder, sí, pero no pensaba en sus hombres o en su gente como personas, sino como trabajadores y meras herramientas para conseguir lo que quería. Buscaba y arrasaba con todo pueblo a su alcance para mostrar su superioridad ante todos y tomaba lo que tenían como sus logros. Pero ahora, estaba en el suelo, mirando con terror los ojos del hombre al que le quitó su familia y su gente. Miraba esos ojos llenos de furia y desinteresados en la compasión, solo en una cosa. Matar. Vengarse. Y al mirar los ojos del líder del norte por última vez, fue cuando se dio cuenta de que toda su vida y todos sus logros, no fueron nada más que una patética idea que se había construido a su alrededor. Que él jamás tuvo el poder. Que él jamás ha sido el futuro gran líder de la humanidad que pensó que sería. Y que hoy, su sueño también ha muerto. Que toda su vida, sus victorias, la gente que asesinó, los objetos que robó, todo lo que hizo, todo lo que posee, todo lo que ha sido, no es más que solo una banal idea, porque en este momento ya no es nada de esas cosas. Ahora todo él, solo importaba para este momento. ¿Y qué ha existido para esto? Para ser la víctima del primer asesinato en venganza de la historia. El primero, pero, él lo sabe, no el último. Y en ese momento, el líder asesinaría al jefe del noreste clavándole su lanza en la garganta del jefe. Para que no dijera nada en su ejecución. Y al hacerlo, una sensación pasó por la mente del líder. La punzada que tuvo desde el momento en que perdió a su familia había desaparecido por algo peor. El vacío. Esa sensación de que todo se ha perdido, esa comprensión de ver que por más que haya hecho de todo por vengar a su familia al final no los traerá de vuelta. Esa sensación de verse a sí mismo y a sus hombres convertidos en poco menos que las sombras de lo que fueron. De ver cómo al final del día, ellos terminaron por perderse a sí mismos, por perder sus principios de compasión y honor, por haberse convertido en algo peor que el jefe. Aunque, lamentablemente, la maldad te hunde y destruye todo lo que eres. Y cuando piensas que ha terminado, no eres el mismo. Y eso les pasó a estos hombres, quienes habiendo matado al jefe y a sus hombres, solo les quedaba matarse a sí mismos. Porque para ellos, nada era peor que perder sus principios y lo que eran como personas. Porque sabían que vengarse no iba a traer de vuelta a sus familias y amigos. Porque eran conscientes de que, al haber asesinado por venganza y a sangre fría, ahora otros podrían hacerlo, incluso ellos mismos habían sido capaces de asesinar y de dejar a su suerte a quienes vivían. Y esa idea los hizo suicidarse en ese momento. Porque ahora sabían el precio de la maldad. Y ahora comprendían que, después de haber matado y hecho el mal, ahora ya no podrían ser los mismos, y se convertirían en algo peor que los hombres del noreste. Esta historia ocurrió miles de años antes del tiempo y antes de que el pensamiento humano pudiera ser estudiado y analizado, pero desde ese tiempo incluso, la maldad ha existido en nuestra historia. Porque el mal está en las raíces de todos los hombres y las mujeres, y es en las peores situaciones donde la maldad en el interior pueda despertar. Y, lamentablemente, así se ha forjado nuestra historia. Nuestra historia puede tener amor y esperanza, hermandad y lealtad, pero también ha sido una historia manchada por la violencia, la traición, la sangre, la pérdida, el sacrificio, y la muerte de los sueños.